Hola amigos góticos, amigas góticas, soy Alice y estáis en Gothic Land, un lugar donde hablamos y aprendemos de todo lo gótico. Pero no tan solo eso, además es un lugar donde vais a aprender a desarrollar vuestro pensamiento crítico y a mejorar vuestra segunda lengua. ¿Qué os parece? Tenemos un 3x1. Bueno, ante todo quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores al canal. Espero que lo estéis pasando muy bien, que estéis aprendiendo muchas cosas. Y a los que vais comentando, muchísimas gracias por comentar, porque la verdad me anima mucho, me ayuda a ver un poco qué va por vuestra cabeza, qué os gustaría conocer, qué es lo que no conocéis todavía, e incluso algunos me estáis dando deberes, que me gusta mucho, pero bueno, no contesto a todo de golpe porque realmente a veces perdón, a veces tengo que investigar lo que me estáis diciendo porque no lo he visto o no lo he leído todo, pero llegaré. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de libros peligrosos considerados peligrosos en la historia de la literatura y también como en la literatura en general, no solo en ficción, pero también libros peligrosos en general. Pero antes de entrar en materia, os quiero recordar que si todavía no sabéis qué es la literatura gótica, no lo tenéis muy claro, pensáis siempre en la gente muy maquillada de negro y queréis saber más, tenéis mi PDF gratuito, bueno, mi presentación gratuita de 45 minutos que se llama Una breve introducción a la literatura gótica desde sus orígenes hasta nuestros días. En esta presentación os explico de forma muy general qué es la literatura gótica, dónde se origina, la nomenclatura, cómo os puede servir, cómo se puede aplicar, quién la leía. Bueno, hay una serie de puntos iniciales que puestos cronológicamente os puede ayudar mucho a tener una idea general, y si ya conocéis bien qué es el gótico os puede ayudar incluso a refrescar un poco los primeros fundamentos de la literatura gótica. Bien, más cosas. Si me queréis seguir, queréis formar parte del grupo activo en el que estoy cada semana hablando de el gótico, de todo lo gótico, me podéis encontrar en Gothicisme Me. Dejaré todos los datos aquí, cuando abráis la pestañita de abajo lo veréis todo. Gothicisme Me, que es un grupo cerrado dentro de mi página de Facebook Alice in Gothic Land. Ahí podéis entrar en el grupo pequeño. Aquí cada semana hablamos de un tema, una pregunta relacionada con un tema específico de la semana, del cual luego se hace un vídeo, del cual luego hago un artículo. Hablamos de expresiones idiomáticas o costumbrismos o modismos de la lengua, tanto en inglés como en castellano, y lo comparamos. También hablamos de música. Os pregunto cada semana cómo suena el día hoy, que por ejemplo hoy, que es viernes cuando estoy grabando este vídeo, pues ¿a qué suena vuestro día? ¿Qué música? Si tiene alguna relación con lo gótico, que os inspira, que no os inspira, si sois escritores, si no sois escritores, si estáis aprendiendo la lengua, si no. Es un lugar donde intentamos aclarar e intentamos comunicarnos bien. Y por supuesto, si me queréis empezar a apoyar, ayudar, contribuir con el proyecto educativo, que es algo que todavía no tenía abierto, el proyecto educativo, es decir, crear material específico de horror, terror, literatura gótica para aquellos que estéis aprendiendo una segunda lengua o que estéis impartiendo, esto para los profes, impartiendo la materia en inglés, que os pueda ayudar. Ya digo, tengo una página en Ko-fi. Si queréis contribuir colaborando, os lo agradecería porque, bueno, todo esto es tiempo y como sois profes mismos, vosotros lo sabéis que esto, bueno, es laborioso y me gustaría poder ayudaros a contribuir con vuestro propio proyecto o si queréis formar parte del mío. Bueno, que el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de libros peligrosos y lo he puesto, bueno, ya veréis, voy a hablar de cinco libros, no es tan solo un libro así como libros concretos, sino grupos de libros también, y lo he puesto de forma cronológica para que veáis un poquito de variedad, material que a mí me llama la atención, que me ha gustado, que he leído o que quiero leer, no todo lo he leído, pero que tiene su gracia, se han considerado como libros peligrosos. Y vamos a empezar por el primero, que creo que es genial, no por el contenido, sino por quien lo escribió. Estamos hablando del libro llamado Demonology. Este libro lo escribió
el rey inglés James I, Jaime I de Inglaterra y Sexto de Escocia. Se escribió en el 1591. ¿Por qué fue un libro peligroso? Pues seguramente algunos lo conoceréis. Es el libro que escribió era como un manual para identificar brujas. Y a partir de este libro, él recolectó lo que es una serie de características, como reconocer a una bruja, cómo matarla, cómo hacerle hablar, como, ya digo, un manual enorme con el que se llevaron por delante miles de vidas, no tan solo de mujeres, de hombres y también de niños. Hay muchos casos en Inglaterra. Tengo algún artículo sobre brujas muy interesante, que ya os daré el acceso si acaso, si queréis, me lo podéis pedir por privado. Y realmente fue un libro que, bueno, pensar, estaba escrito por un rey. Qué curioso, un rey hablando de algo supernatural, como es la creencia de brujas, no es que fuera algo no común, sino que era bastante común, se les tenía miedo, pero que lo escribiera un rey le daba este toque pues como de credibilidad incluso. Y bueno, es un libro que es para leerlo realmente. No sé si habrá alguna versión adaptada a la lengua más moderna, pero se puede leer, podéis encontrar incluso por internet, podéis encontrar partes del libro, y no sé si en el proyecto Gutenberg igual lo podéis descargar entero, Project Gutenberg. Este es el primero de la lista. El siguiente, el segundo, no es un libro en sí, sino que es un grupo, un conjunto de libros, los Grimorios, en inglés grimoires, los Grimorios. Estos libros eran libros de brujería, de magia, de pociones, ¿de qué más? De conjuros, es que se me olvida si no lo leo, de conjuros. Si recordáis la película Embrujadas, para los que sois de mi quinta o un poquito más jóvenes también, os tocó, aparecía, ¿qué hacían las hermanas cuando se iban a buscar cómo resolvemos este problema de monstruos que tenemos aquí? Se llevan al libro de las sombras. De grimorios hay bastantes. En Buffy Cazavampiros también salía un grimorio. Y de hecho, en muchas series de lo sobrenatural consultan libros, consultan la magia ahí, en todos los lados. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, que hay un escritor. A ver, eran peligrosos estos libros porque, bueno, algunos son bastante negros y podían ser bastante parecido al de Demonology, podían ser bastante peligrosos si se llevaban o se aplicaban de forma pues no correcta o con mala intención, como pasa en todas las cosas. Hay un escritor, Owen Davies, que es un profesor tengo que leerlo porque es muy largo el título, profesor en Hertfordshire, de la Universidad de Hertfordshire, de historia social. Y este profesor, Owen Davies, nos dice que lo que me parece súper interesante es que podemos buscar el origen de los grimorios ya casi que en los principios de la escritura, y que no tan solo hacen referencia a países europeos, sino él dice algo así, las líneas de que cuando se empezó ya a escribir los principios, los orígenes de la escritura y la subsecuente historia, están entrelazadas las religiones del judaísmo, el cristianismo, el islam, el desarrollo de la ciencia y la influencia cultural el impacto que tuvo la ciencia en la cultura, y en la colonización europea. Me atrabanco un poquito hoy en la colonización europea. Así que es súper interesante este artículo porque fijaros que la importancia de estos libros, que incluso un profesor de universidad le ha dedicado horas a la investigación y le ha dedicado, ha investigado a ver los libros más importantes. Si queréis leer más sobre este artículo, que está en inglés, por cierto, lo que estoy practicando inglés, está en The Guardian, ¿vale? Os pondré también el enlace para los que queréis leer el artículo entero de la investigación de este profesor. Es súper interesante. El tercer libro, ahora sí, entramos ya en materia gótica pura. El tercer libro del cual os quiero hablar es del libro que inauguró
el género gótico. Ya sabéis que género, entre comillas, que es como más bien como una tendencia, es como pensamiento, se inmiscuye en otros muchos géneros, esto sí. La primera obra que inaugura el gótico es El Castillo de Otranto, escrito por Horace Walpole. No voy a traducir el nombre, que esto es muy feo. Esta obra se escribió en el 1764, perdón, 1764. Ahí no lo he dicho, los grimorios son de la época medieval, ¿vale? Pero hay en varias épocas. Pero también los que más se encuentran son, o sea, los más famosos son de la época medieval, los más conocidos. Muy bien, el Castillo de Otranto, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos con el Castillo de Otranto lo que se le llega a llamar romances horribles. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos el típico ejemplo de la primera época del gótico, la damisela estresada, que corre, que la persigue un heredero que es un rey, pero además está demonizado, bueno, que busca su amor, donde está su amor platónico, casi que se lo cargan por ahí. Hay magia, hay elementos supernaturales, hay creencias. Total, que eran consideradas lecturas venenosas y de poca calidad para las jóvenes, las mujeres jóvenes. ¿Por qué las mujeres jóvenes? Porque resulta que esta era la parte de la sociedad, pensar en la aristocracia, esta parte de la sociedad, que no podía salir, que no podían hacer deportes como hacían los hombres y que se veían encerradas en su casa. ¿Qué hobbies tenían, además de pintar y de coser? Pues tenían los hobbies de leer y que leían ese tipo de romances. Claro. Entonces, imaginaros el mensaje que estas obras enviaban a estas jóvenes. Pues eran peligrosos, eran mensajes peligrosos. Entonces, bueno, tenemos de aquí, luego hubo toda una serie de romance gótico que más adelante fue modificando y bueno, en el siglo XVIII fue tan fuerte la nueva olada que las clases bajas también tuvieron acceso a este tipo de literatura y es lo que llamaron los penny dreadfuls o las revistas de folletín. Claro, aquí ya tenemos acceso, todo el mundo puede pagar un precio mucho más económico para tener acceso a este tipo de lecturas. Y también se daba que, bueno, eran mujeres, también hombres, pero ahí hay una tendencia femenina a este tipo de lecturas. Esto ya hablaremos otro día si acaso. Muy bien, el siguiente, el cuarto libro que tiene, bueno, que es un libro considerado peligroso en su época, que ahora no lo vemos así ni mucho menos, y es por supuesto el cuadro de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde en el 1890. ¿Por qué es peligroso? El libro en sí no es peligroso. Lo que era peligroso en su momento fue el mensaje que se le dirigió a la cultura, a la época victoriana, a la sociedad victoriana de Londres del siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque hay una crítica social detrás, hay una crítica cuando Dorian decide buscarse a sí mismo, encontrarse, examinar, él se mete en los suburbios de Londres y allí ve las abejaciones, ahí ve todo lo que la sociedad en sus grupos elitistas demuestran. Por un lado, allí se ve reflejado realmente lo barrio bajero, la parte más inmunda del ser humano, todos los deseos carnales, los expresa ahí. Imaginaros la potencia, el poder que esto tenía o tuvo en su época. A ver, éramos todos victorianos, todos muy de cara a la galería, muy adecuados, muy correctos, pero realmente en el fondo estaban bastante podridillos. Y esto, claro, él lo refleja aquí de esta manera y se le tiran los leones. Encima, si le añadimos que la sexualidad del protagonista es ambigua, por no decir que es homosexual, pues tenemos aquí un temazo que en la época estaba clasificado como enfermedad, estaba censuradísimo. Esto llevó al escritor al exilio. Imaginaros el poder que tuvo esta obra, que es bellísima, que a mí me encanta, y sin embargo, cómo destroza al autor.
su vida personal, cómo la destroza por esta crítica que hace, que es una crítica necesaria por otro lado. Si no lo habéis leído, leedlo. Seguramente muchos lo reconoceréis por la película que se hizo recientemente con, ahora me acuerdo, con el actor, un actor inglés muy famoso que salió en Bridget Jones, no que me acuerdo del nombre, soy un poquito mala con los nombres, por eso voy siempre con la chuleta. Bien, el siguiente libro, el quinto libro y el último de hoy, porque hay muchas obras. Tenemos Los versos satánicos de Salman Rushdie. Este se escribió en el 1988. Si no estáis familiarizados con Salman, su escritura es bastante densa, pero es muy bella. Este en particular yo no me lo he leído, esta obra, es una de mis obras por leer. Esta obra casi lo lleva a la cárcel, casi lo asesinan, porque imaginaros, si ya por el título os lo podéis ver por dónde van los tiros, causó un impacto muy grande en la comunidad musulmana, porque él lo que hablaba en el libro es, bueno, inspiró la obra en gran parte en la vida de Muhammad. Aquí se metió un poco en camisa de 11 varas. La comunidad india lo censuró, dijo que era un mal ejemplo, que estaba dando ideas erróneas de Muhammad a la población, que eso no podía ser. Lo persiguieron, tuvo que cambiar de vivienda varias veces con guardaespaldas, fue horrible. Sin embargo, esta misma obra leída e interpretada por la otra parte del mundo, tenemos que en el Reino Unido se convirtió, en el mismo año que se publicó, se convirtió en el finalista del concurso del premio Booker. Después recibió un premio a la novela del año por otro premio que se llama Whitbread, perdón. Imaginaros esta obra, bueno, dio muchísimo que hablar, claro, en nuestra parte del mundo, en Occidente, pues esto para nosotros es interesante, es quizás una deconstrucción o una interpretación de la vida de Mohamed, pero cuidado cuando en las culturas del este esto se saca a la luz, ya sabéis que causa bastantes problemas. Hay que ir con mucho cuidado. Es otra obra peligrosa. Bien, entonces, si no os habéis visto el capítulo, el episodio de las 12... Tengo a mi gata jugando con mi cable. Un momentito. Ya estoy de vuelta. Se me había colado y estaba jugando con el cable. Bien, si no os habéis visto el vídeo anterior en el que os recomiendo 12 libros para que leáis este año, miradlo, porque aquí hablo también de algunos de estos libros que salen aquí. Como resumen de obras peligrosas, os voy a dejar con la frase, con la idea. Si habéis visto en El nombre de la rosa, de Umberto Eco, yo no he leído el libro, pero vi recientemente la película para poder grabar y sacar los elementos góticos de la obra. Hay una frase al final que dice Sean Connery al monje que la lía parda, dice, porque él le pregunta, ¿no? Le confronta y dice, ¿pero por qué estás haciendo esto con los libros, hombre? Que esto es un tesoro, que esto es una aberración. Y le dice, si no hay temor del demonio, no hay necesidad de Dios. ¡Wow! Esta frase es súper potente. Si no hay temor al demonio, no hay necesidad de Dios. Imaginaros, realmente en estas obras que tenemos aquí, más bien estamos hablando de demoniadas, estamos hablando de lo negativo, de lo gótico, de lo secreto, de lo oscuro, de lo prohibido. Pero realmente es así. En estas obras necesitamos creer en una cosa para tener la otra. Pero siempre tenemos el miedo de si nos descarriamos, podemos romper la estructura en la que vivimos, la sociedad en la que estamos. Los mensajes de las obras pueden ser muy potentes. ¿Por qué? Porque nos abren otros puntos de vista, nos abren la mente. Son peligrosos en el sentido, si vamos como ovejitas por la vida y hay un libro que nos aporta luz y nos enseña las cosas de otra manera, igual esto puede llegar a ser peligroso en la sociedad. Ahí lo dejo porque puede ser un tema controvertido, pero realmente lo que tenéis que hacer todos es leer.
leer mucho, variado, para que se nos amplíen los campos de mira. Y si además estáis intentando aprender inglés, ¿por qué no leéis en versión original? Que os estáis perdiendo muchísimas cosas. Si no tenéis nivel, contactadme porque os puedo ayudar. Si tenéis algo de nivel, igualmente me podéis contactar, que para ello estamos. Además, si no os da todavía un poquito de vergüenza, saborear un poquito mis productos. Hace poco, la semana pasada precisamente, fui invitada a presentar el proyecto de segunda adquisición de la lengua y el gótico, cómo enseñar, cómo aprender a través del gótico. Y en ese vídeo, que ya lo tenéis colgado aquí, si no también podéis ir al programa de la doctora Sam Hurst, que se llama Romancing the Gothic, y si vais a su canal, allí veréis todos los vídeos que ella cuelga. Si ya tenéis conocimientos del gótico, hace unas sesiones gratuitas fantásticas. Eso sí, son intensas porque ella entiende que el que va allí ya tiene conocimientos previos, y es todo en inglés, así que poneos las pilas, pero podéis entender, podéis aprender más del gótico de la mano de una profesora de universidad, con sus estudios correspondientes, con toda su investigación, y la verdad es que vale mucho la pena. Y tuve el honor de poder asistir a dar una presentación sobre la lengua y la literatura. Entonces, mirad también ese vídeo porque ahí os explico cómo podéis mejorar vuestra lectura. Y si no, tenéis también el descargable, otro descargable gratuito, completamente gratuito, en el que os enseño a trabajar vuestro pensamiento crítico y mejorar vuestra lengua a través de la literatura gótica. No os lo perdáis, porque todo esto son pequeñas piedrecitas, son pequeñas ayudas, pequeñas miguitas de pan que os van a empezar a ayudar a ver el camino, si os interesa, si no os interesa, y para mejorar también vuestra lengua, por supuesto. Entonces, os quiero dejar con una pregunta. La pregunta del día es: ¿qué libros de los que vosotros habéis leído o os gustaría leer consideráis más peligrosos y por qué? Y quiero que me contestéis, os quiero invitar a esta conversación. Podéis contestarme aquí, por privado, en el grupo de Gothicism, y así formáis parte del grupo y todo el mundo puede participar, o del formato que queráis. Echadle un vistazo a todo lo que estoy haciendo, porque realmente vais a encontrar algo que os puede ayudar con vuestra lengua, con vuestro pensamiento crítico, o a conocer más el gótico porque sí, porque es un hobby, porque nos lo pasamos genial. Entonces, todo está en bilingüe, todo está en inglés y en español. No sé si me dejo algo, pero bueno, creo que por hoy ya está bien. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, compartirlo, que me ayudáis inmensamente a que la gente me conozca. Suscribiros a todo lo que podáis, a todo lo que os guste, y seguir todos los consejos. Pronto empezaré a colgar cosas sobre la lengua, adquisición de la lengua del inglés con la literatura, pondremos ejercicios, bueno, os iré informando de proyectos. Y mini cursos, que también voy a empezar a montar ya a partir de la semana que viene, mini cursos para todos los que estéis interesados, y sobre todo los que sois un poco tímidos, aunque ya sabéis que la lengua se ha de practicar hablando y escuchando y trabajando todas las áreas, que si no, luego nos cojea todo. Así que, bueno amigos, que muchísimas gracias, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya transformado, no solamente que os haya informado, que os haya transformado, y que penséis qué libros para vosotros son peligrosos, y si alguno de estos libros os ha causado atención, curiosidad, ir a buscarlos, intentar bajarlos, descargarlos, los compráis, leéis en Amazon, lo que queráis, y si no, me pedís consejo. Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos góticos. Cuidaros mucho. Un beso.